Recuerdo la primera vez que vi en el ábside de una pequeña iglesia románica en el Pirineo un fresco donde 4 caballos de colores extraños salían de entre nubes pintadas en azul profundo. Sus jinetes parecían avanzar hacia mí con una determinación helada, y me quedé quieto, como debieron quedarse aquellos campesinos medievales que lo contemplaron hace casi más de 1000 años. El aire de la noche era frío, pero lo que sentí fue otra cosa, ese escalofrío que no nace de la fantasía, sino del reconocimiento. Porque aunque sus cascos no suenen sobre la piedra, todos sabemos que esos jinetes han cabalgado por nuestras vidas. Los 4 jinetes del Apocalipsis, 4 figuras que han cruzado siglos, lenguas y fronteras. Han sido pintados en muros, grabados en planchas de madera, bordados en tapices y hasta proyectados en pantallas de cine. Los he visto en manuscritos iluminados del siglo XI, como el Beato de Liébana, custodiado en la Biblioteca Nacional, y en xilografías de Alberto Durero en 1498, donde parecen saltar fuera del papel para aplastar todo a su paso. Y siempre, incluso en las reinterpretaciones más modernas, conservan ese aire de advertencia, de profecía que no ha perdido la fuerza. Hoy voy a llevarte por un viaje que empieza en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis de Juan, escrito en torno al año 95 o 96 de nuestra era en la isla de Patmos, bajo el reinado del emperador Domiciano. Un texto que para las pequeñas comunidades cristianas perseguidas no era literatura fantástica, sino un mensaje urgente de resistencia y esperanza. De ahí surgieron estos 4 caballos, blanco, rojo, negro y amarillento, cada uno con su jinete y su misión. Pero el poder de estos jinetes no se quedó en las páginas sagradas, han sobrevivido a imperios y religiones, han sido invocados en guerras, pandemias y crisis económicas. Han servido para advertir, para atemorizar y para manipular. Desde los púlpitos de la Edad Media, donde un monje podía señalar un fresco y decir que la peste que asolaba al pueblo era el 4.º jinete cabalgando, hasta los discursos políticos del siglo XX, donde la imagen de los 4 se usó para representar el comunismo, el fascismo o la amenaza nuclear. Guerra, hambre, peste y muerte. 4 palabras que parecen sencillas, pero que encierran siglos de interpretaciones, de lecturas contradictorias, de arte y de miedo. Antes de montarnos sobre sus lomos, tenemos que entender de dónde vienen y qué quiso decir aquel que los vio por primera vez en una isla azotada por el viento, cuando el Imperio Romano parecía eterno y el fin del mundo podía llegar cualquier noche. Me gusta imaginar a Juan, el autor del Apocalipsis, solo, exiliado en la pequeña y rocosa isla de Patmos, en el mar Egeo. No era un retiro idílico. Patmos era inhóspita, batida por el viento y el salitre, sin grandes cultivos ni refugios. El destierro allí no era un gesto misericordioso, sino una condena al aislamiento. Según la tradición cristiana, Domiciano, emperador entre el 81 y el 96, lo había enviado allí por negarse a rendir culto al César, lo que en el mundo romano era más que una cuestión política, era un desafío religioso y civil. Era el final del siglo I y las comunidades cristianas vivían un momento delicado. No era aún la gran institución que llegaría a dominar Europa, eran pequeños grupos dispersos por ciudades del Mediterráneo, muchas veces formados por artesanos, comerciantes y esclavos liberados, y vivían bajo la sombra constante de la persecución. El simple hecho de reunirse podía levantar sospechas. Cualquier día un soldado podía llamar a la puerta y cualquier noche podía terminar con el arresto o la muerte. En ese contexto, Juan escribe lo que él llama Apocalipsis, palabra griega que no significa catástrofe como pensamos hoy, sino revelación. Es descorrer un velo para mostrar lo que está oculto, y lo que él ve en su visión es un despliegue de símbolos y escenas que mezclan el cielo y la tierra, lo sagrado y lo político, lo eterno y lo inmediato. El libro entero está lleno de números cargados de significado, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, y de imágenes que parecen sacadas de un sueño febril. Mares de cristal, tronos rodeados de relámpagos, bestias con múltiples cabezas y un dragón que persigue a una mujer vestida de sol. Pero entre todas esas visiones hay una que se grabó en la memoria de generaciones enteras, la apertura de los primeros 4 sellos. En el capítulo 6, Juan describe cómo el Cordero, símbolo de Cristo,
abre el primer sello y una de las criaturas celestiales le dice: «Ven y mira». Entonces aparece un caballo blanco. Después, el segundo sello deja salir a un caballo rojo fuego. El tercero, un caballo negro. Y el cuarto, un caballo cloros, palabra que puede significar pálido o verdoso, el color enfermizo de la carne muerta. Cada jinete recibe un instrumento: un arco, una espada, una balanza y, en el último caso, la potestad de matar con hambre, peste y fieras. Para un cristiano del siglo I, estas imágenes no eran alegorías lejanas, eran retratos de su vida cotidiana: ejércitos marchando por las calzadas romanas, tributos que dejaban a familias enteras sin grano para pasar el invierno, enfermedades que podían matar a un barrio en cuestión de días y la muerte como vecina habitual. El Apocalipsis no hablaba de un futuro remoto, sino del presente que estaban viviendo, codificado en un lenguaje simbólico que les permitía hablar de Roma y sus sufrimientos sin nombrarlos directamente. Ese lenguaje, cargado de referencias al Antiguo Testamento, era un puente para los lectores judíos y cristianos de la época. Los caballos recuerdan a las visiones del profeta Zacarías, que hablaba de corceles enviados por Dios para recorrer la tierra. Y los 4 elementos de destrucción, espada, hambre, peste y fieras, ya aparecían juntos en el libro de Ezequiel como juicios divinos contra un pueblo rebelde. Lo fascinante es que con el paso de los siglos ese código ha permitido lecturas muy distintas. Algunos han visto en los jinetes una profecía literal del fin del mundo, otros una descripción alegórica de ciclos históricos que se repiten una y otra vez, y otros una advertencia personal, un espejo de los conflictos internos que todo ser humano lleva dentro. Pero sea cual sea la interpretación, lo que está claro es que esta visión ha cabalgado fuera de las páginas sagradas y ha entrado en el arte, en la política y en la cultura, y para comprenderlos de verdad tenemos que seguirlos en orden, empezando por el caballo blanco. El primer sello se abre, y lo que surge no es una figura aterradora a primera vista, es un caballo blanco, impecable y luminoso. Su jinete lleva un arco, recibe una corona y sale venciendo y para vencer. A simple vista podría parecer un portador de buenas noticias, y ahí está el primer engaño. Este jinete es el más discutido y para muchos el más peligroso, precisamente porque no siempre reconocemos su amenaza hasta que es demasiado tarde. En las primeras comunidades cristianas la interpretación no era unánime. Algunos lo identificaron con Cristo mismo, el Mesías victorioso que regresa para someter al mal. El blanco en la tradición bíblica es símbolo de pureza, victoria y gloria divina. El arco, un arma que podría verse como herramienta de defensa espiritual. San Irineo en el siglo II hablaba de este jinete como la palabra de Dios extendiéndose por el mundo, atravesando fronteras como una flecha invisible. Pero otros padres de la Iglesia desconfiaron. Orígenes, desde Alejandría, advertía que no todo lo blanco es necesariamente puro, y varios comentaristas medievales vieron en él al anticristo, una figura que imita la apariencia de Cristo, pero que en realidad trae engaño y conquista. Esa lectura cuadraba con la estructura del Apocalipsis. Tras el blanco llega el rojo, el negro y el pálido, como si la falsa paz inicial abriera la puerta a la violencia, al hambre y a la muerte. El arco es un detalle importante. En el mundo romano, la imagen del arquero montado evocaba a los partos, enemigos temibles en las fronteras orientales del imperio. Eran expertos en disparar mientras galopaban, capaces de infligir graves derrotas a Roma, como la batalla de Carras en el 53 a.C. Para un lector de Asia Menor, un jinete con arco podía ser un recordatorio de esa amenaza lejana, un invasor veloz y difícil de retener. El blanco también tenía resonancias políticas. En Roma los generales victoriosos vestían togas blancas en sus desfiles triunfales y los caballos blancos eran símbolo de dominio. El jinete podía representar cualquier poder que bajo la máscara de la nobleza buscara someter a pueblos enteros. En el arte medieval esta ambigüedad se reflejó en la iconografía. En algunos frescos como los de San Baudelio de Berlanga, el caballo blanco avanza con un jinete sereno, casi majestuoso, que podría confundirse con un rey justo. En otros, especialmente en manuscritos como el Beato de Liébana,
El rostro del jinete es frío, casi inhumano, y el arco apunta hacia abajo como si la violencia fuera inevitable. Los artistas y predicadores sabían jugar con esa dualidad para mantener la tensión. ¿Estamos viendo a un salvador o a un impostor? En tiempos más recientes ha surgido una interpretación curiosa, la del caballo blanco como símbolo de la peste. El blanco, dicen algunos, podría ser el tono mortecino de la enfermedad, y el arco un arma invisible que hiere a distancia, como los gérmenes. Esta lectura no está en el texto original, pero se popularizó en el siglo XX, sobre todo durante la pandemia de gripe de 1918, cuando algunos predicadores lo invocaron para describir un enemigo que avanzaba sin ser visto. En la política, el caballo blanco ha sido irresistible. Líderes de distintas épocas se han comparado con él, presentándose como portadores de una misión civilizadora o como el brazo fuerte que trae la paz. Napoleón, en sus retratos ecuestres, montado en caballos claros y vestido de gala, evocaba inconscientemente esta figura. Y en propaganda moderna, tanto en carteles de guerra como en campañas ideológicas, el jinete blanco ha sido usado como imagen de la fuerza que libera a un pueblo, aunque la historia demuestra que muchas veces lo que trae es dominio y sometimiento. Quizá esa sea la esencia de este primer jinete. No viene con la brutalidad inmediata del rojo ni con la desesperación visible del negro o el pálido. Viene envuelto en luz, ofreciendo victoria. Y por eso, cuando se pierde en el horizonte, el daño ya está hecho. Detrás de él, el cielo se enciende de un rojo intenso y un nuevo galope resuena, más feroz y más urgente. El segundo hierro se rompe y el cielo parece encenderse como hierro al rojo vivo. Surge un caballo de un rojo intenso, un tono que en griego Juan describe como pirós, el color del fuego y de la sangre. No es un rojo apagado, sino el que brilla en las brasas encendidas y tiñe los ríos después de una batalla. Su jinete no trae arco ni flechas, sino una gran espada, machaira megale, un arma corta más propia de degollar que de esgrimir en un combate formal, diseñada para que la violencia sea íntima, directa y personal. Y recibe un poder terrible, quitar la paz de la tierra para que los hombres se maten unos a otros. Este detalle es fundamental. No habla de campañas lejanas entre imperios, sino de violencia interna, de hermanos contra hermanos, vecinos contra vecinos. Para un cristiano del siglo I, esto evocaba escenas recientes y dolorosas. Las rebeliones judías aplastadas con ferocidad por Roma, como la del año 66-70 que culminó con la destrucción del Templo de Jerusalén. Las purgas políticas en ciudades griegas donde el odio se resolvía en las plazas públicas, o las venganzas tribales que convertían los caminos en campos de muerte. La imagen del caballero rojo no era un símbolo abstracto, sino la memoria fresca de familias rotas y comunidades incendiadas. El color rojo en la cultura romana no era solo sangre, era el color de las enseñas militares que marchaban al frente, de los estandartes de las legiones y de las togas manchadas en el triunfo. También evocaba el fuego del saqueo y el resplandor de ciudades ardiendo en la noche. Ver a este caballo significaba sentir el peso del ejército como instrumento de opresión, pero también el descontrol de la violencia civil. En la iconografía medieval, también evocaba el fuego del saqueo y el resplandor de ciudades ardiendo en la noche. Ver a este caballo significaba sentir el peso del ejército como instrumento de opresión, pero también el descontrol de la violencia civil. En la iconografía medieval, el caballo rojo aparece pisoteando cuerpos o cruzando aldeas incendiadas. El Beato de Liébana, conservado en la Catedral de Girona, muestra a su jinete alzando la espada sobre un paisaje urbano en llamas, un mensaje que en el siglo X advertía a comunidades que sabían muy bien qué era ver arder sus cosechas. Durante la Edad Media, la predicación popular lo convirtió en advertencia moral. Cuando el pecado divide a un pueblo, el caballo rojo entra por sus puertas. En tiempos de guerra civil, no era raro que los clérigos señalaran al conflicto como castigo divino por la corrupción de costumbres, y en las cruzadas la simbología se volvió un arma propagandística. En Occidente los musulmanes eran dibujados como el caballo rojo que traía la guerra. En Oriente las crónicas musulmanas devolvían la imagen, retratando a los cruzados como jinetes sangrientos que arrasaban aldeas. En el Renacimiento la figura ganó una nueva fuerza con las artes gráficas.
Durero, en su famosa silografía de 1498, lo plasmó con la espada alzada en diagonal, abriéndose paso entre multitudes en pánico. El jinete avanza como un tajo que corta no solo cuerpos, sino el tejido social mismo. Durero vivía en una Europa de tensiones, hambre, peste y rumores de guerras que parecían confirmar que el apocalipsis ya cabalgaba. La modernidad no lo desterró, lo transformó. En la Primera Guerra Mundial, carteles propagandísticos mostraban al enemigo como un jinete rojo que cruzaba campos de trigo convertidos en barro. En la Guerra Fría, algunos artistas lo redibujaron con un casco nuclear y la espada sustituida por un misil balístico, sobre un cielo teñido por el destello de una explosión atómica. En el cine y la literatura contemporáneos, el caballo rojo ha reaparecido como emblema de la violencia política, desde la Guerra Civil Española hasta los conflictos étnicos de finales del siglo XX. Más allá de toda adaptación, su mensaje sigue intacto: la paz es frágil. No siempre la destruye un ejército invasor. A veces basta con un líder que agite viejos rencores, un rumor que encienda el miedo o una chispa de odio que prenda en una comunidad. El caballo rojo no necesita cruzar mares, puede nacer en la propia calle, en la mesa del vecino o en el discurso incendiario de una plaza abarrotada. Y cuando su galope se apaga, el suelo queda marcado por sangre y ceniza, las puertas que antes se abrían al visitante se cierran con cerrojos y las despensas se vacían. Porque tras el jinete de la espada otro se aproxima, uno que no empuña acero, sino una balanza. El tercer sello se abre, y tras el estruendo y la violencia del caballo rojo, aparece una figura que no levanta polvo de batalla, sino una sombra que parece absorber la luz. Monta un caballo negro como la noche sin luna, un negro que en la mentalidad antigua no era solo ausencia de color, sino símbolo de luto, hambre y desesperanza. En su mano no lleva espada ni arco, sino una balanza, y entonces, desde el centro mismo de la visión, una voz proclama: 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Para el oyente del siglo I, esta frase era más que un cálculo económico, era un diagnóstico social. 1 denario equivalía al salario íntegro de un día para un trabajador libre del imperio. Un choinix, aproximadamente 1 litro de trigo, era la ración diaria necesaria para alimentar a una persona adulta sin lujos ni excedentes. El mensaje era brutal: un hombre trabajará toda la jornada para comer él, y nada quedará para su esposa o hijos. La cebada, cereal más barato y menos nutritivo, aparece triplicada en cantidad por el mismo precio, señal de que la gente se verá obligada a sustituir el pan de trigo por un alimento de menor calidad, un recurso habitual en tiempos de hambre. El detalle final, no dañes el aceite ni el vino, introduce un matiz inquietante. Son productos de lujo en muchas regiones del imperio, asociados al consumo de las élites urbanas y de los terratenientes. La escasez, por tanto, no golpea a todos, es una crisis selectiva, donde los ricos siguen celebrando banquetes mientras los pobres se debaten entre el hambre y la miseria. No es la naturaleza la que dicta la hambruna, sino la injusticia humana. El negro, en la simbología bíblica, es más que un color, es duelo prolongado, tierra agrietada sin lluvia y esperanza marchita. En la iconografía medieval, este caballo solía representar enjunto con las costillas marcadas y su jinete de rostro afilado, casi cadavérico, sosteniendo la balanza como juez implacable. En el Beato de Liébana del monasterio de San Andrés de Arroyo, el caballo negro avanza sobre fondo dorado, pero la rigidez del jinete transmite la frialdad de un veredicto económico irreversible. Históricamente, las hambrunas han sido terreno fértil para este símbolo. La gran hambruna de 1315 a 1317, provocada por lluvias incesantes que arruinaron cosechas en toda Europa, fue interpretada por cronistas como la apertura del tercer sello. Registros de la época narran aldeas despobladas, familias vendiendo tierras por unos puñados de grano, madres dejando a sus hijos en las puertas de monasterios esperando que allí sobrevivieran. La especulación agravaba la tragedia. Comerciantes que ocultaban grano para venderlo después a precios exorbitantes eran vistos como encarnaciones vivas del jinete negro. En el arte gótico, la balanza del jinete a veces parece inclinada, sugiriendo que el juicio ya está dictado. Algunos vitrales medievales acompañan su figura con sacos de grano,
monedas y campos marchitos, enfatizando que el hambre del pueblo no es obra del azar, sino del abuso humano. En sermones de la Edad Media se advertía que quien robe el pan del pobre será contado entre las huestes del caballo negro. La era moderna y contemporánea han sabido actualizar esta imagen. Durante la Gran Depresión, caricaturas políticas en Estados Unidos mostraban al jinete negro cabalgando entre interminables colas del pan, mientras hombres de sombrero de copa observaban desde balcones dorados. En África, en el contexto de crisis alimentarias provocadas por guerras civiles o por el aparcamiento de tierras como monocultivos de exportación, el caballo negro aparece en murales y folletos de ONG como símbolo de la injusticia estructural. Incluso en el lenguaje periodístico, caballo negro se ha usado para describir mercados especulativos que provocan la subida del precio de los alimentos a niveles inasumibles. Su amenaza es sutil y por eso más peligrosa. A diferencia de la guerra o la peste, el hambre puede avanzar sin estrépito, disfrazada de inflación, malas cosechas o reformas económicas fallidas. Puede instalarse lentamente, hasta que un día, sin grandes titulares, millones ya no tienen qué poner en su mesa. Cuando el caballo negro se aleja, no deja murallas derribadas ni incendios, sino algo más silencioso y duradero: campos sin sembrar, calles vacías y un pueblo debilitado. En ese silencio comienza a oírse otro galope, más pesado, más lento y de un color que parece arrancado de la misma ausencia de luz. El cuarto sello se abre y el aire se enfría como si estuviera entrando una corriente de otro mundo. Lo que surge no tiene el brillo del blanco, la intensidad del rojo ni la oscuridad del negro. Es un color extraño, enfermizo y que en griego Juan llama clorós. No es pálido en el sentido de la piel clara, sino el verde amarillento de la hierba marchita, de la carne corrompida o de lo que ya no pertenece del todo a los vivos. En el mundo grecorromano, clorós se aplicaba al tinte de las hojas que se pudren o al tono de las aguas estancadas, un matiz que anunciaba decadencia y putrefacción. Sobre este caballo viaja la figura más temida, la muerte, y tras ella, inseparable, viene el Hades, el lugar de los muertos. Este jinete no porta espada, arco ni balanza, no necesita herramientas, porque su poder abarca todos los medios. Juan dice que recibe autoridad para matar con espada, con hambre, con peste y con las fieras de la tierra. Es la consumación del trabajo de los otros tres, donde el blanco abrió el camino, el rojo derramó sangre y el negro trajo hambre, el pálido recoge todo y lo lleva hasta el final. Los comentaristas antiguos como Victorino de Petau en el siglo III interpretaban esta secuencia como una cosecha de destrucción, en la que cada jinete prepara el terreno para el siguiente, hasta que el último arrasa lo que queda. En la mentalidad del siglo I, la muerte era una presencia cotidiana. La esperanza de vida rondaba entre los 35 y 40 años. Una infección menor podía ser mortal. Las epidemias podían barrer ciudades enteras en semanas. El caballo clorós no era una abstracción teológica, sino la personificación de un visitante que todos conocían de cerca. Los habitantes del Mediterráneo romano habían presenciado brotes de peste bubónica, como el que azotó Alejandría bajo el reinado de Marco Aurelio, y enfermedades como el tifus o la viruela eran tan comunes que marcaban generaciones enteras. En el arte medieval, este jinete se representó de maneras muy distintas según la religión y el momento histórico. En frescos italianos como los de la iglesia de Clusone, la muerte aparece montada sobre un caballo huesudo, disparando flechas invisibles que alcanzan a todos: campesinos, obispos, reyes. En otras obras, como las miniaturas del Beato de Liébana, el jinete tiene rostro cadavérico y viste túnicas desgarradas, con el Hades detrás, representado como una boca monstruosa que engulle a las almas. En la iconografía germánica, especialmente durante la Baja Edad Media, se añadían detalles como cuervos o buitres sobrevolando la escena, subrayando la idea de corrupción y despojo. La peste negra del siglo XIV convirtió a este jinete en una figura omnipresente en la imaginación europea. Entre 1347 y 1351, la pandemia mató a aún más de un tercio de la población del continente.
En ese tiempo se multiplicaron las procesiones de penitencia, los sermones que hablaban del cuarto sello y las pinturas que mostraban al caballo pálido cabalgando por aldeas vacías. El cronista Matteo Villani, continuando la obra de su hermano Giovanni, describió cómo Florencia se despobló en un silencio que parecía obra de la muerte misma, paseando por las calles. La muerte ya no era un evento aislado, era una presencia que parecía galopar de un pueblo a otro, invisible pero imparable. En épocas posteriores, la imagen del caballo amarillento se adaptó a nuevas tragedias. Durante la gripe española de 1918, que mató a más personas que la Primera Guerra Mundial, caricaturas y portadas de prensa mostraban a un jinete cadavérico sobre un caballo descolorido, cruzando ciudades en silencio. En la Segunda Guerra Mundial, algunos carteles de advertencia contra las epidemias en el frente oriental recuperaron la imagen medieval del caballo pálido para advertir sobre tifus y cólera. En 2020, durante la pandemia de COVID-19, no fueron pocos los medios y las redes sociales que retomaron la figura, recordando que aunque nuestro mundo haya cambiado, seguimos teniendo al mismo enemigo. Lo que diferencia a este jinete de los otros es que no representa un único desastre, sino el final que todos comparten. Su galope es más lento, pero nunca se detiene. Puede acechar durante años en hospitales colapsados, en campos de refugiados o en zonas olvidadas por la ayuda humanitaria. En el folclore campesino de la Europa oriental, incluso se hablaba de la cabalgata invisible que pasaba por los pueblos antes de un gran invierno de hambre y enfermedad, reforzando la asociación del caballo pálido con la suma de todas las desgracias. Y sin embargo, en el Apocalipsis de Juan, la muerte no tiene la última palabra. El Hades que sigue también será derrotado más adelante, pero mientras tanto su presencia completa el desfile. Con él, los cuatro están ya en marcha, no cabalgan por separado, avanzan juntos como un solo ejército que lleva consigo todas las caras de la destrucción. Esta imagen de unidad es la que ha hecho que a lo largo de los siglos el caballo amarillento sea temido no solo como símbolo de la muerte física, sino como un recordatorio de que todo lo que nace está destinado tarde o temprano a unirse a su silenciosa procesión. Cuando Juan describe la apertura de los 4 primeros sellos, no los presenta como episodios independientes. No es que el primero desaparezca para que llegue el segundo, ni que el tercero sustituya al anterior. En la visión, los jinetes cabalgan como un único cortejo, una procesión letal en la que cada uno cumple su parte mientras los otros continúan. Es un desfile que no avanza en columnas separadas, sino en paralelo, arrastrando todo lo que se encuentran. La palabra que utiliza el texto griego sugiere un movimiento continuo, como el de una marcha militar o una procesión ceremonial, pero aquí, al servicio de la devastación. Este detalle es crucial porque refleja una realidad que el mundo antiguo conocía demasiado bien. Las grandes calamidades nunca llegan solas. La conquista militar abre la puerta a la guerra interna. La guerra arruina los campos y destruye las rutas comerciales, provocando el hambre. El hambre debilita a la población, facilitando la propagación de la enfermedad, y todo junto desemboca en muerte. Es un ciclo que se alimenta de sí mismo, una cadena de causas y efectos que una vez iniciada es difícil de romper. Cronistas como Tucídides ya habían descrito cómo la peste que azotó Atenas en el 430 a.C. se expandió precisamente en medio del conflicto con Esparta, y siglos después Procopio narró algo similar en la plaga de Justiniano, donde guerra y epidemia se entrelazaron hasta vaciar ciudades. En la Edad Media, los artistas que pintaban a los 4 jinetes en los muros de iglesias sabían que el impacto debía ser inmediato. A menudo los representaban en fila, como una secuencia que avanzaba hacia el espectador. En algunos frescos románicos, los caballos parecen salir literalmente del marco, con las patas delanteras proyectándose hacia afuera. La intención era clara: no miras un cuadro, te enfrentas a una advertencia. Algunos incluso pintaban figuras humanas intentando huir, pero siempre mirando hacia atrás, atrapadas por la inminencia de la catástrofe. En ciertos manuscritos iluminados, como los Beatos de Liébana, la unión de los jinetes es aún más evidente. Los caballos de distintos colores comparten el mismo fondo, sin separación física. A veces incluso se representan tan juntos que sus patas y crines se entrelazan, como si fueran un solo cuerpo con 4 cabezas.
La imagen es inquietante porque transmite que no hay refugio posible. Cuando aparece uno, los demás no tardan en llegar. En el Beato de San Server, en el siglo XI, la disposición de las figuras sugiere que no avanzan solo en un plano horizontal, sino que emergen del cielo hacia la tierra, como si descendieran directamente sobre los espectadores. Los teólogos medievales interpretaban este desfile como un juicio ordenado por Dios. Para ellos no eran fuerzas caóticas, sino instrumentos que cumplían un propósito divino: purificar a la humanidad y castigar el pecado. Autores como Beda el Venerable o Bernardo de Claraval subrayan que al cabalgar juntos, los jinetes simbolizaban la totalidad del castigo divino. Pero para la mayoría de los fieles, el significado era más inmediato y personal. Ver cabalgar juntos a los cuatro significaba que la vida podía cambiar para siempre en un instante, sin posibilidad de huida. Los predicadores no dudaban en usar esa imagen como herramienta de control moral. Decían que la corrupción y la falta de fe eran las puertas por las que entraban los jinetes y que solo la penitencia y el arrepentimiento podían cerrarlas. Así, la visión de Juan se convertía en un arma retórica que reforzaba tanto al poder espiritual como al político. En sermones de Cuaresma o durante pestes locales se leía el pasaje del Apocalipsis para provocar un efecto de temor y urgencia entre los oyentes. En el arte gótico, esta unión se volvió aún más dramática. Los vitrales de algunas catedrales como Chartres o León los muestran cabalgando sobre paisajes arrasados, aldeas incendiadas, campos estériles o cuerpos sin enterrar. A veces incluso se les dibuja montados sobre una bestia común de 4 torsos, reforzando la idea de que su poder es indivisible. En la catedral de Erfurt, un mural del siglo XIV combina los jinetes con escenas de plagas y guerras locales, integrando la profecía bíblica con la memoria reciente de la comunidad. Pero más allá de la teología y el arte, este desfile tiene una lectura que atraviesa los siglos. Es un espejo de la fragilidad humana. La historia está llena de secuencias en las que conquista, violencia, hambre y muerte se han sucedido como capítulos inevitables. Desde el colapso del Imperio Romano hasta guerras mundiales, pasando por genocidios y catástrofes recientes, el patrón se repite. Los estudios de historia comparada sobre colapsos de civilizaciones, como los de Jared Diamond, muestran que las crisis suelen llegar en paquetes de desastres interconectados, tal como sugiere la visión de Juan. Quizá por eso esta parte del Apocalipsis sigue resultando tan inquietante. No necesitamos creer en un juicio final para reconocer que cuando los 4 cabalgan juntos, el mundo tal como lo conocemos cambia para siempre. Y lo más inquietante es que, a diferencia de una procesión que podemos ver acercarse desde lejos, el desfile de los jinetes puede comenzar sin que lo notemos hasta que ya está demasiado cerca. Es esa quizá la advertencia más vigente de todas. Si hay un lugar donde los 4 jinetes han cabalgado durante siglos sin moverse un solo paso, es en las paredes, vidrieras y manuscritos iluminados de la cristiandad. En el arte sacro no solo preservó la visión de Juan, la convirtió en una experiencia sensorial y emocional, capaz de impresionar profundamente a generaciones de fieles que en su mayoría no sabían leer ni escribir. En las iglesias románicas del siglo XI y XII, los jinetes eran parte habitual de los ciclos iconográficos dedicados al Apocalipsis. En el ábside de San Climent de Taúl, en el Pirineo catalán, hoy conservado en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, los frescos, aunque fragmentarios, muestran el dramatismo característico del románico, figuras esquemáticas, colores planos y un sentido del orden que hace que los jinetes avancen como una amenaza imparable. La paleta cromática tenía un papel decisivo. El rojo del segundo jinete se pintaba con cinabrio o minio, pigmentos que conservan un brillo intenso durante siglos. El negro del tercero se lograba con carbón vegetal y óxidos. El pálido se reproducía mezclando tierras verdes con blanco de plomo para lograr ese tono enfermizo que todavía hoy incomoda. Y el blanco del primero se realzaba con yeso pulido, de modo que a la luz de las velas podía brillar más que el resto. La tradición bizantina influyó notablemente en estas representaciones. En mosaicos como los de la iglesia de San Apolinar Nuevo, en Rávena, se aprecia cómo los artistas orientales tendían a representar a los jinetes con rostros serenos, casi eriáticos, reforzando la idea de que eran mensajeros inevitables más que enemigos.
Este estilo llegó a Occidente a través de códices y peregrinos, y se fusionó con la expresividad más cruda del románico, hispánico y francés. Con el gótico la iconografía se volvió más narrativa y dramática. Los vitrales de la Catedral de Chartres y de la Catedral de León incluyen escenas del Apocalipsis, donde los jinetes se muestran en plena acción. El caballo rojo blandiendo su espada sobre un ejército, el negro inclinando la balanza mientras campesinos imploran, el pálido cabalgando sobre un campo lleno de muertos. La luz que atraviesa el vidrio teñido multiplica el efecto. Al amanecer, los caballos parecen avanzar lentamente con el movimiento del sol. Los manuscritos iluminados fueron otro escenario privilegiado. El Beato de Liébana, escrito originalmente en el siglo XIII y copiado durante siglos, incluye miniaturas que representan a los jinetes con una mezcla de ingenuidad y fuerza simbólica. En el ejemplar de la Biblioteca Nacional de España, los caballos están pintados sobre un fondo de vivos colores y los jinetes son figuras rígidas, casi flotantes, que parecen avanzar en un plano donde el tiempo no existe. La escultura también dejó huella. En algunos pórticos, como el de la iglesia abacial de Moissac, en Francia, los relieves del juicio final incorporan figuras ecuestres que, aunque no siempre se identifican explícitamente con los jinetes, toman elementos de su iconografía. Armas, balanzas, caballos de colores diferenciados. En capiteles de claustros, especialmente en el sur de Francia y en el norte de España, se encuentran escenas donde uno o dos jinetes aparecen sobre figuras humanas caídas, como recordatorio visual del fin. Este arte cumplía una función catequética y moral. Para un campesino del siglo XII, entrar en una iglesia y ver sobre el altar significaba enfrentar una verdad que no necesitaba palabras. El fin puede llegar en cualquier momento. Y ese mensaje, reforzado por el sonido de las campanas, el olor del incienso y la luz filtrada por las vidrieras, convertía la experiencia en algo que iba más allá de lo visual. Era casi sensorial. Pero el arte sacro no fue el único terreno donde estos caballos galoparon. Afuera, en la plaza pública y en la arena política, los jinetes cambiaron de función, de advertencia espiritual a herramienta de poder. Si dentro de las iglesias los cuatro jinetes servían como advertencia espiritual, fuera de ellas se convirtieron en un arma persuasiva para legitimar decisiones políticas, avivar fervores y moldear la opinión pública. Desde la Edad Media hasta la actualidad, su imagen ha saltado del muro sagrado a la plaza, del sermón al panfleto y del vitral al cartel propagandístico. En el siglo XII, en plena efervescencia de las cruzadas, los predicadores itinerantes recorrían pueblos y ciudades descubriendo el apocalipsis como algo inminente. Decían que los musulmanes eran la encarnación del caballo rojo que amenazaba a la cristiandad, y que acudir a la Guerra Santa era la única forma de detenerlo. Esta retórica no era inocente, cargaba de justificación moral a una empresa militar que también tenía intereses políticos y económicos. Y al otro lado, los predicadores islámicos respondían con una imagen inversa, presentando a los cruzados como los jinetes que traían destrucción a tierras pacíficas. Durante la Guerra de los 100 Años, de 1337 a 1453, cronistas y panfletos en Francia e Inglaterra comparaban las campañas del enemigo con el galope de los jinetes. El hambre que seguía a los asedios y la peste que brotaba en los campamentos parecían cumplir la secuencia bíblica: blanco, rojo, negro y pálido. La coincidencia era tan clara para los contemporáneos que muchos lo veían como una señal de que el fin estaba cerca. En el siglo XVI, las guerras de religión en Europa volvieron a ponerlos en el centro. Panfletos protestantes presentaban al Papa como el jinete blanco falso, un impostor que imitaba a Cristo para someter a las naciones. Grabados católicos devolvían el golpe retratando a los reformadores como el caballo rojo que encendía las guerras civiles y destruía la unidad de la fe. En ambos casos, el Apocalipsis era un espejo deformante en el que el enemigo siempre encarnaba el mal. Con la llegada de la imprenta, su poder simbólico se multiplicó. Las silografías de Durero, especialmente su 4 jinetes del Apocalipsis de 1498, circularon ampliamente y fueron reutilizadas en contextos políticos durante siglos. Esa imagen, en la que los 4 cabalgaban juntos arrasando a ricos y pobres por igual, podía adaptarse a cualquier discurso: revolución, castigo divino o invasión extranjera.
En la Edad Moderna, los jinetes no desaparecieron del discurso político. Durante la Revolución Francesa, los realistas describían los cambios como el galope de los jinetes que destruiría la civilización. En la Primera Guerra Mundial, carteles de propaganda mostraban al enemigo como un jinete negro o pálido que traía hambre y muerte. La Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría heredaron esta tradición. Ilustradores de ambos bandos presentaban al adversario como uno de los jinetes, a veces con el caballo reemplazado por un tanque o un avión y la espada sustituida por un arma moderna. Incluso en el siglo XXI, la metáfora sigue viva. Líderes políticos y periodistas lo han usado para hablar del cambio climático, de las crisis migratorias o de la pandemia. Titulares como los 4 jinetes de la recesión o los jinetes del colapso global buscan activar en el lector un reflejo aprendido, 4 fuerzas desatadas que avanzan juntas e imparables. La razón de su eficacia es simple. Los jinetes son figuras maleables. Su poder simbólico no está en un significado fijo, sino en la capacidad de encarnar cualquier amenaza que se quiera presentar como urgente y total. Así, pueden ser enemigos externos, problemas internos, catástrofes naturales o crisis políticas. Y esta flexibilidad les ha permitido cabalgar no solo en textos sagrados, sino en discursos que buscaban movilizar ejércitos, justificar leyes o ganar elecciones. Pero fuera de la política y más allá de la religión, hay otro territorio donde los jinetes han encontrado un nuevo hogar, la cultura popular, que los ha llevado a millones de personas que quizá nunca han leído el Apocalipsis. Los 4 jinetes del Apocalipsis no se quedaron encerrados en las páginas de la Biblia ni en los muros de las iglesias. Han saltado a todos los rincones de la cultura popular y lo han hecho con una capacidad de adaptación sorprendente. De manuscritos medievales pasaron al grabado renacentista, de allí al lienzo barroco, a la imprenta moderna, a la gran pantalla, a la televisión, al cómic, a las portadas de discos y a los videojuegos. Y en cada salto han cambiado de forma para hablar el lenguaje de su nuevo público. En la literatura su huella es profunda. En 1916, en plena Primera Guerra Mundial, el escritor valenciano Vicente Blasco Ibáñez publicó Los 4 jinetes del Apocalipsis. Ambientada en el conflicto, la novela describe a los jinetes como fuerzas universales de destrucción que cabalgan sobre el mundo moderno. Fue un éxito internacional inmediato. En 1921, Hollywood adaptó la historia en una película muda protagonizada por Rudolph Valentino, que convirtió al actor en un icono mundial. La cinta se estrenó solo 3 años después del armisticio y su público, todavía con las heridas abiertas, no tuvo dificultad en ver en esos jinetes a la guerra, el hambre, la peste y la muerte que había asolado a Europa. En el siglo XX y XXI, el cine ha retomado la imagen en claves muy distintas. Bergman, en El séptimo sello, de 1957, no muestra a los jinetes directamente, pero toda la estética de la película, con su caballero jugando al ajedrez con la muerte mientras la peste avanza, respira su espíritu. En Apocalipsis Now, en 1979, Francis Ford Coppola usó la música de la cabalgata de las Valquirias de Wagner para una secuencia de ataque aéreo que muchos críticos han comparado con la llegada de los jinetes, aunque en clave bélica moderna. Y en Good Omens, en 2019, adaptación de la novela de Terry Pratchett y Neil Gaiman, los jinetes aparecen reinventados con humor, guerra como una periodista que provoca conflictos, hambre como un magnate de la comida dietética, contaminación sustituyendo a la peste y muerte como un caballero de huesos que habla en mayúsculas. La música tampoco les ha sido ajena. En el mundo del heavy metal, Metallica les dedicó en 1983 una de sus canciones más icónicas, Los 4 jinetes, un tema rápido y agresivo que representa a los jinetes como heraldos del final inevitable. La banda de thrash Megadeth, por su parte, ha jugado con la imaginería apocalíptica en varias portadas y letras. Incluso en la música clásica, compositores como Frank Smith, con su Apocalipsis según San Juan en 1938, han intentado traducir en sonidos la tensión y el dramatismo del texto bíblico. El cómic ha sido otro refugio fértil. En la saga X-Men de Marvel, el villano Apocalipsis recluta a 4 mutantes para que se conviertan en sus jinetes, cada uno con poderes y personalidades que reflejan los conceptos originales. La estética mezcla armaduras futuristas con símbolos medievales, creando un puente visual entre el mito antiguo y la ciencia ficción.
En el mundo del manga, autores como Kentaro Miura, en su obra Berserk, han recreado escenas y figuras que evocan el desfile de los jinetes, envueltas en una atmósfera de fatalidad y destino. Los videojuegos han llevado esta reinterpretación un paso más allá, permitiendo al jugador encarnar directamente a los jinetes. La saga Darksider de 2010 a 2018 convierte a guerra, muerte, furia y lucha en protagonistas de aventuras épicas, reimaginando su misión como guardianes del equilibrio cósmico entre el cielo y el infierno. Cada uno tiene un diseño distinto que mezcla la iconografía bíblica con el arte conceptual contemporáneo. Caballos que parecen forjados en metal, armas imposibles y paisajes que recuerdan a ruinas góticas mezcladas con ciencia ficción. Incluso la publicidad y el periodismo han reciclado su imagen. Portadas de Time o The Economist han mostrado a los jinetes como metáforas de crisis globales. La economía, el cambio climático, las pandemias, las guerras. El simple hecho de nombrarlos genera en el lector una sensación inmediata de amenaza total, aunque la ilustración sea humorística o satírica. Hay también usos más inesperados. En 2012, la NASA publicó un artículo divulgativo sobre los peligros de los asteroides titulado Los 4 jinetes del espacio apocalíptico, en el que cada jinete representaba un tipo distinto de impacto catastrófico. Y en 2020, durante la pandemia de COVID-19, usuarios de redes sociales viralizaron memes que mostraban a los jinetes con nombres adaptados a la crisis: virus, desabastecimiento, desinformación y confinamiento. Lo fascinante de este viaje cultural es que aunque el contexto y la estética cambien, la esencia permanece. Los 4 jinetes siguen siendo un lenguaje visual y narrativo que todo el mundo entiende, incluso sin conocer el capítulo 6 del Apocalipsis. Funcionan porque condensan en 4 figuras simples y poderosas miedos que son tan antiguos como nosotros. Y si en la cultura popular su forma es flexible, en la teología y el pensamiento simbólico, su significado sigue siendo objeto de debate apasionado. Porque más allá del arte y del entretenimiento, hay una pregunta que nunca desaparece. ¿Son un anuncio del futuro o un retrato eterno de la condición humana? A lo largo de casi 2000 años, los 4 jinetes han sido interpretados, reimaginados y discutidos en sermones, comentarios bíblicos, tratados teológicos y debates académicos. Y lo más fascinante es que, lejos de existir una lectura única, han coexistido visiones radicalmente distintas que han moldeado no solo la comprensión religiosa del Apocalipsis, sino también su influencia en la cultura, el arte y la política. En la tradición cristiana, las interpretaciones suelen organizarse en 4 grandes corrientes, aunque dentro de cada una se han desarrollado matices, escuelas y hasta polémicas internas. La visión preterista entiende que el Apocalipsis describe acontecimientos del siglo I, especialmente bajo el reinado de Domiciano y las persecuciones romanas contra los cristianos. En esta lectura, el caballo blanco podría reinterpretar a Roma conquistadora, el rojo la guerra civil o los levantamientos judíos, el negro la escasez causada por los tributos imperiales y el pálido las epidemias y la muerte que se abatieron sobre la región. Eusebio de Cesarea y otros cronistas eclesiásticos veían en estas imágenes un reflejo directo de la inestabilidad política y social del Mediterráneo oriental. Esta perspectiva tiene fuerza porque conecta el texto con la experiencia inmediata de las comunidades originales, sin necesidad de proyectarlo a un futuro lejano. La visión historicista, muy popular en la Edad Media y durante la Reforma Protestante, interpreta a los jinetes como etapas de la historia universal. El blanco sería la expansión inicial del cristianismo, el rojo las guerras religiosas y políticas, el negro las crisis económicas y el pálido la decadencia moral y física de las naciones. Autores como Joaquín de Fiore en el siglo XII vieron en el Apocalipsis un mapa profético del devenir humano, donde los jinetes marcaban capítulos clave de ese relato. Durante la Reforma, Martín Lutero y otros reformadores reinterpretaron el pasaje para señalar a Roma como responsable de la corrupción moral y política, insertando a los jinetes en un discurso de denuncia. La visión futurista, predominante en muchas corrientes evangélicas contemporáneas, afirma que los jinetes aún no han aparecido y que lo harán literalmente en el periodo final de la historia, inaugurando la Gran Tribulación. Esta interpretación da lugar a una expectación constante.
Se analizan guerras, pandemias y crisis económicas para identificar posibles señales de que los caballos ya se preparan para galopar. En el siglo XX, predicadores como Hal Lindsey popularizaron esta lectura en bestseller como El gran difunto planeta Tierra, y la saga novelada Déjalo atrás, de 1995, convirtió a los jinetes en protagonistas de un drama apocalíptico que vendió millones de ejemplares y generó películas. La visión idealista o simbólica sostiene que los jinetes no representan eventos concretos, sino realidades permanentes de la existencia humana: la ambición, la violencia, la injusticia y la muerte. Según esta perspectiva, los cuatro cabalgan de forma continua a lo largo de toda la historia, en todos los lugares, manifestándose en guerras locales, hambrunas regionales y pandemias globales. No hay un momento único para ellos, siempre han estado aquí. Esta lectura fue especialmente defendida por comentaristas como William Milligan en el siglo XIX, que insistían en que el poder del texto residía en su atemporalidad. Pero estas no son las únicas aproximaciones. En el Islam, aunque no existen los cuatro jinetes como tales, las tradiciones escatológicas sobre el fin de los tiempos incluyen plagas, conflictos y colapsos sociales que resuenan con la imaginería juanina. El Hadith describe señales como el Mahdi, las grandes guerras y el regreso de Isa, Jesús, acompañadas de calamidades que recuerdan a las plagas del Apocalipsis. En el judaísmo, los textos apocalípticos del Segundo Templo, como el libro de Zacarías, presentan caballos de distintos colores enviados por Dios, lo que demuestra que Juan trabajaba con un imaginario ya presente en la tradición profética y adaptado a su propia visión. Incluso fuera del ámbito religioso, los jinetes han sido objeto de reinterpretación. El psicoanalista Carl Gustav Jung veía en ellos arquetipos del inconsciente colectivo: el blanco como la sed de poder disfrazada de idealismo, el rojo como la agresión abierta, el negro como la injusticia estructural y el pálido como la inevitabilidad de la muerte. En este marco, la aparición de los jinetes no sería un evento externo, sino la irrupción de esas fuerzas internas en momentos de crisis colectiva o personal. En el arte contemporáneo, algunos creadores han propuesto lecturas ecológicas: el blanco como colonización y explotación de la naturaleza, el rojo como conflictos por recursos, el negro como desigualdad alimentaria y el pálido como extinción masiva. La exposición Apocalipsis, belleza y horror en el arte contemporáneo en el año 2000 incluyó obras que reinterpretan a los jinetes como símbolos de la crisis climática y la degradación ambiental. Se han compuesto piezas que toman a los jinetes como metáfora del caos y la destrucción. Lo más revelador de este mosaico de interpretaciones es que todas encuentran algún apoyo en el texto, porque el lenguaje del Apocalipsis es deliberadamente simbólico y abierto. Ese carácter polisémico ha permitido que los jinetes sean predicadores en un púlpito medieval, protagonistas de novelas contemporáneas, iconos políticos y arquetipos psicológicos. Son al mismo tiempo imágenes concretas y espejos en los que cada época ve reflejados sus miedos. Desde las vidrieras medievales hasta los cómics y videojuegos actuales, su fuerza radica en que pueden cambiar de rostro sin perder su esencia. Y sin embargo, por más oscuras que sean estas visiones, el Apocalipsis no se detiene en ellos. Tras su galope llega algo más, un mensaje de resistencia y de esperanza que atraviesa todo el libro, recordando que la última palabra no pertenece a la muerte, sino a la promesa de renovación. Desde que el Apocalipsis de Juan se difundió por el mundo cristiano, la figura de los cuatro jinetes ha ejercido una atracción irresistible sobre artistas, predicadores, grabadores, pintores y, en tiempos recientes, directores de cine y diseñadores de videojuegos. Más que simples personajes bíblicos, se convirtieron en iconos visuales que condensan miedo, advertencia y fascinación estética. En los escritos monásticos de los siglos IX al XII, especialmente en la península ibérica, los monjes copiaban y decoraban los beatos, comentarios ilustrados del Apocalipsis, con imágenes intensamente simbólicas. El beato de Liébana en la catedral de Girona muestra a los cuatro jinetes como figuras casi geométricas, montando caballos que parecen flotar sobre paisajes abstractos. Los colores eran deliberadamente antinaturales: el caballo rojo de un vermellón encendido, el negro de un tono profundo y uniforme, el pálido de un verde grisáceo.
esta codificación cromática buscaba que incluso el analfabeto pudiera reconocer de inmediato el mensaje de la escena. En manuscritos anglosajones y franceses, los jinetes aparecen más dinámicos, atravesando la página como si irrumpieran en el mundo del lector. La intención era clara: el apocalipsis no era historia lejana, sino amenaza siempre inminente. A mediados del siglo XV, la invención de la imprenta multiplicó la difusión de imágenes apocalípticas. El caso más célebre es el de Alberto Durero y su silografía Los cuatro jinetes del Apocalipsis, en 1498. Aquí los jinetes no están separados en viñetas, avanzan juntos, casi atropellando al espectador. La composición diagonal guía la mirada de izquierda a derecha como un torrente imparable. Durero acentuó la sensación del caos llenando la escena de figuras humanas aplastadas bajo los cascos y la guadaña de la muerte. Este grabado se convirtió en la representación canónica en el mundo protestante, reimpreso una y otra vez como advertencia moral y política. Otros artistas renacentistas, como Luca Signorelli, incluyeron a los jinetes en frescos monumentales, por ejemplo en la capilla de San Briccio, en la Catedral de Orvieto, donde la tensión anatómica de los caballos recuerda que el Renacimiento también supo unir la belleza idealizada con el terror teológico. En el siglo XVII, la pintura barroca llevó el dramatismo de los jinetes a nuevos niveles. Francisco de Zurbarán, aunque más centrado en santos y mártires, pintó caballos y figuras apocalípticas con un claroscuro que inspiró a artistas posteriores. En el mundo protestante, las ilustraciones de la Biblia de Lutero usaban perspectivas forzadas y rayos de luz divinos para resaltar la inevitabilidad del juicio. En América colonial, los jinetes aparecieron en retablos y pinturas murales, adaptados a un imaginario mestizo. El caballo rojo podía lucir como un corcel criollo, y el pálido como un caballo fantasmagórico envuelto en niebla. En el siglo XIX, con el auge del grabado de prensa, los jinetes fueron reinterpretados como alegorías políticas. En caricaturas de la Guerra de Crimea o de la Comuna de París, el caballo rojo representaba la guerra revolucionaria, mientras que el negro simbolizaba la hambruna derivada de bloqueos comerciales. En la pintura académica, artistas como Víctor Bagnésov llevaron a los jinetes a un registro casi mítico, como fuerzas arquetipas que cabalgan sobre paisajes infinitos. En todas las adaptaciones, un hilo común atraviesa siglos y estilos. Los cuatro jinetes no son solo figuras apocalípticas, sino espejos en los que cada generación proyecta sus miedos. La balanza puede ser símbolo de inflación, la espada de una guerra civil, el arco de una amenaza lejana y el caballo pálido de una pandemia o catástrofe global. Y aunque su forma cambie, su galope sigue resonando como advertencia y como fascinación estética. Es fácil quedarse atrapado en la imagen de los cuatro jinetes como heraldos de un desastre inevitable. Durante siglos, los frescos, los grabados y las predicaciones han reforzado esa sensación de que, una vez que cabalgan, no hay escapatoria posible. Y sin embargo, el Apocalipsis de Juan no termina ahí. El libro que nos muestra el desfile de la guerra, el hambre, la peste y la muerte es el mismo que unas páginas más adelante describe un cielo nuevo, una tierra nueva y una ciudad en la que no hay llanto ni dolor. Ese cambio de tono no es casual. En el texto, los jinetes no cabalgan por cuenta propia. Se mueven cuando el Cordero, símbolo de Cristo, abre los sellos. Es decir, incluso en medio de la destrucción, el control último no lo tienen ellos, sino el que los envía. Y ese detalle fue vital para las primeras comunidades cristianas que escucharon o leyeron este libro. Ellos no veían a los jinetes como un caos desatado al azar, sino como parte de un plan divino que, aunque incomprensible, llevaba hacia una restauración final. Y en las iglesias medievales, esta esperanza se pintaba literalmente junto a la amenaza. En algunos programas iconográficos, como en el Beato de Fernando I y Sancha del siglo XI, las escenas de los jinetes se alternaban con visiones del Cordero entronizado o la de Jerusalén celestial. El mensaje para el fiel era claro: sí, el fin llegará, pero no es el último capítulo. Incluso en épocas de crisis extrema, este contrapunto se mantenía.
Durante la peste negra, cuando las procesiones y sermones multiplicaban las imágenes de muerte, también se entonaban himnos que pedían la intervención divina y hablaban de una vida eterna sin enfermedad ni sufrimiento. Era una forma de mantener viva la fe en medio de la devastación. En la Reforma, algunos predicadores protestantes aprovecharon esta tensión entre juicio y promesa para llamar a la renovación moral. Veían en los jinetes un aviso para abandonar la corrupción y en la esperanza final una motivación para resistir las pruebas. En el catolicismo barroco, esa esperanza se dramatizó en retablos y lienzos donde la gloria de Cristo eclipsa el terror de las plagas y guerras. En el plano teológico, esta dinámica se conoce como escatología de la esperanza, la idea de que el juicio no es un fin en sí mismo, sino el paso necesario hacia la restauración. El Apocalipsis, con toda su imaginería aterradora, es también un libro de victoria y no de derrota. El miedo que producen los jinetes no está pensado para paralizar, sino para provocar un cambio, para mover a la acción. Hoy, en un mundo marcado por crisis climáticas, pandemias y conflictos armados, esta parte del mensaje sigue teniendo peso. No es necesario interpretar los jinetes como evento sobrenatural para entender que representan fuerzas reales que debemos enfrentar. Y la esperanza final, esa visión de un mundo renovado, puede leerse como una invitación a trabajar para que ese futuro no sea solo una promesa lejana, sino una realidad que construimos aquí y ahora. Quizá esa sea la clave para entender por qué el Apocalipsis ha sobrevivido a tantas épocas y ha hablado a tantas generaciones. No es un relato de fatalismo puro, es una historia que reconoce lo peor de la humanidad y del mundo, pero que también nos recuerda que la última palabra no está escrita. Ahora que hemos recorrido su origen, sus colores, sus armas y sus caminos a través de la historia, es difícil no sentir que los 4 jinetes son más que figuras en un libro antiguo. Se han pintado en los muros de las iglesias románicas y góticas, han atravesado los grabados de Durero, han sido predicados en plazas medievales, usados en panfletos políticos y reinventados en novelas, películas y videojuegos. Y sin embargo, en todas esas versiones hay algo que no cambia: la sensación de que representan fuerzas que siempre están cercas, aunque no las veamos. Quizá lo más inquietante es que no necesitan descender del cielo para estar presentes. La ambición de conquista disfrazada de virtud, la violencia que rompe la paz entre vecinos, la injusticia que mata de hambre y la muerte que recoge todo lo que se queda, esas no son imágenes lejanas, son realidades que se repiten. A veces avanzan despacio, como el hambre o la enfermedad silenciosa. Otras interrumpen con estrépito, como una guerra, y su poder reside en que podemos acostumbrarnos a ellos, convivir con su galope sin darnos cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Pero el Apocalipsis no nos deja en la desesperación. Juan vio también el final de los jinetes, la derrota de la muerte, la caída del Hades y la restauración de un mundo nuevo. Ese final no depende de los caballos, sino de nuestra capacidad de resistir, de mantenernos en pie cuando parece que todo se derrumba. Me gustaría pensar que si Juan escribiera hoy, quizás sus jinetes no cambiarían tanto. El blanco podría entrar en ciudades con discursos y promesas que ocultan ambiciones de poder. El rojo podría surgir en calles incendiadas por la polarización y el odio. El negro podría cabalgar en las cifras frías de un informe sobre desigualdad. Y el pálido, silencioso, podría deslizarse por un hospital saturado o una frontera olvidada. No tendrían que ser milagros ni plagas sobrenaturales, bastaría con mirar alrededor. Cuando contemplo a los 4 jinetes, no los veo solo como heraldos del fin, sino como preguntas vivas. ¿Qué hacemos para que no avancen? ¿Cuánto de su galope nace de nuestras propias decisiones? ¿Cuánto de lo que tenemos lo hemos creado nosotros mismos? Y sobre todo, ¿seremos capaces de reconocerlos a tiempo? El galope de los 4 jinetes no es solo el eco de un mito profético, es el latido de nuestra historia, el reflejo de nuestros miedos más profundos. Y quizá la lección más importante que nos dejan no sea que el fin es inevitable, sino que el fin se parece demasiado a lo que permitimos que el presente se convierta. Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, compártelo y deja en comentarios si tienes dudas, lo que más te ha removido e incluso lo que menos te ha gustado. Es como más nos ayudas a seguir creciendo.
Y si no quieres perderte nuestra próxima investigación, suscríbete y activa la campanita. Nosotros nos quedamos removiendo el pasado para nuestro próximo vídeo. ¡Hasta la vista!